Bueno, pues buenas tardes. Parece que hemos tenido un problemilla de conexión desde el estudio, pero creo que está arreglado ya. Entonces, estaba diciendo que tenemos hoy, en esta segunda sesión, vamos a ver la visión de los gestores. En la anterior hemos visto de los clínicos, de los responsables de la actividad clínica y quirúrgica de los hospitales. Hemos tenido los tres grandes hospitales, Vallebrón, Clínic, La Paz y, perdón, cuatro y Virgen del Rocío, probablemente los hospitales más importantes de España. Y ahora vamos a tener con nosotros a Carlos Rus, que es el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española y que es esta organización, la patronal, que recoge a prácticamente todos los hospitales y clínicas privadas de España. Después tenemos a Salvador Morales, presidente de la Asociación. Perdón, pero no, perdón. Es que tenía una doble sonido dado que seguía abierto con el anterior estudio que no lo había cerrado. Como decía, Salvador Morales es presidente de la Sociedad Española de Cirujanos, es también desde esa óptica nos va a hablar de la problemática de las listas de espera, pero también quería decirles que tiene su propia experiencia como clínico y tanto en la privada como en la pública. Daniel Álvarez Cabo, que es el gerente de planificación estratégica de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid, es una persona que nos va a poder ilustrar perfectamente sobre la problemática esta en la Comunidad de Madrid. Y finalmente contamos con Jorge Aboal Viñas, que es el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud y que nos dará también su punto de vista sobre ello. Estas intervenciones se complementan, se completan con la de María Vila, que es la directora general de Medtronic, España y Portugal, y que seguro que nos va a hacer reflexionar sobre lo que ella nos va a decir, porque mi experiencia me dice que las intervenciones de María Vila no hay que perdérselas, porque son muy interesantes. Entonces, sin más dilación, sabéis que tenéis 5 minutos cada uno. Doy la palabra a Carlos Rus. Carlos, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, Ignacio, agradeceros la invitación a ti como presidente, a la Fundación Bambe y bueno, me gustaría empezar fundamentalmente pues contándoos un poco cuál ha sido nuestra historia, ¿no? Una historia que yo creo que al final está muy directamente relacionada con esta situación o enfocando lo que sería contar la historia pues a listas de espera, ¿no? Lo primero es que, como todos sabéis, hemos tenido 3 meses que han sido de total paro hospitalario, salvo casos muy urgentes, que han sido los meses de confinamiento, marzo, abril, mayo, donde nosotros pues valoramos que se realizaban en España unas 350.000 intervenciones mensuales, ¿no? Porque vayamos también, yo creo que viendo alguna cifra, ¿no? Esto es lo que ha pasado en el ámbito privado. Yo creo que ha sido pues, una situación muy similar también en ámbito público. A estos 3 meses le ha seguido unos meses de crecimiento progresivo de la actividad hospitalaria, de manera que nos plantamos en el mes de agosto con un 80% de la actividad que teníamos en agosto del año anterior. Pero todavía, hasta agosto, por la falta de confianza de los ciudadanos, por la situación, pues no volvimos en ningún caso a la normalidad, ¿no? ¿Y qué pasa en agosto? Pues en agosto llega la segunda ola. Llega, yo creo que bastante antes de lo que todos nos esperábamos y por lo tanto no hemos tenido un año de normalidad desde finales del mes de febrero, ¿no? Yo creo que este impacto pues ha sido pues tremendo, ¿no? ¿Y cuál era la situación? Yo miraba los datos de lista de espera que teníamos en España pues en junio de 2019 y veía pues que ahora mismo pues estaba Andalucía con 164 días, o teníamos el caso por ejemplo también de Castilla-La Mancha con 149. Bueno, teníamos, podemos decir, los que estaban más arriba en la lista de espera, ¿no? Y vemos la situación también en junio de 2020. Nosotros hemos cogido el proyecto Venturi de Antonio Burgueño, que ha hecho un estudio minucioso. ¿Y qué es lo que vemos? Pues por no dar tampoco datos concretos de alguna comunidad autónoma, ¿no? Lo que sí hemos visto es que se han incrementado mucho más los días que el volumen de pacientes. ¿Por qué? Porque se han realizado pues, mucho menos diagnósticos, se han realizado muchas menos consultas y, por lo tanto, hay una bolsa de pacientes pendientes de diagnosticar y, como comentaban, de hecho, los clínicos en la sesión anterior, pues han llegado pacientes en situaciones pues, mucho más catastróficas, ¿no? O en situaciones que no se habían visto desde hace muchísimos años, ¿no? Bien,
¿Cuál ha sido nuestro papel durante estos meses de COVID? Pues colaborar. Ha sido una puesta a disposición total. Ha sido una puesta a disposición que ha sido incluso anterior a la declaración del estado de alarma. Ha habido comunidades autónomas que yo creo que han entendido muy bien la situación y la necesidad de contar con todos los recursos independientemente de la titularidad. Y aquí tenemos un ejemplo, como es el caso de Madrid. En Madrid ha hecho mucha falta todos los recursos. No se ha despreciado ningún tipo de recursos. En la privada hemos tenido que duplicar y triplicar UCIs en los peores meses de la pandemia. Ha sido un mando único para hospitalización, un mando único para UCI, información permanente y comunicación diaria. Ha sido situaciones en las que a poco que tuviéramos una cama libre de UCI o de hospitalización se comunicaba y pues enseguida teníamos algún paciente a atender. Hemos tenido muchos pacientes que han venido por mutualismo, por seguro, y hemos tenido también muchos pacientes por derivación público-privada. Y cuando se declaró el estado de alarma, esto ya estaba funcionando, ¿no? Y ha habido otras muchas comunidades que han replicado modelos similares pues, en función de las necesidades. Pero ¿qué ha pasado? Que mientras que quizás en Madrid pues, teníamos esa situación, pues en otras zonas, como es el caso, por ejemplo, de Canarias o de Galicia, pues la incidencia de la pandemia ha sido mucho menor, lo público ha podido hacer frente y lo que se decretó igual para aquello que fuera independientemente de la situación que tenía cada una de las zonas, por lo que nos hemos encontrado que en Madrid estábamos, como os decía, duplicando y triplicando UCIs y sin dar abasto, y en otras zonas pues estábamos con los hospitales llenos de profesionales, sin posibilidad por ser declarados esenciales, que también lo veo lógico, de poder adecuar nuestras plantillas a las circunstancias y, sin embargo, pues vacíos de pacientes, ¿no? Aún así, yo sigo pensando que nuestra puesta a disposición es total, que este problema de las listas de esperas no es un problema que haya que esperar a solucionar al segundo semestre de este año ni al próximo año. Este es un problema que se puede abordar ya, y se está haciendo en muchas comunidades autónomas, donde estos periodos que tenemos de más calma de COVID, este periodo que tenemos entre ola y ola, teniendo establecidas las condiciones, pues se van derivando pacientes, se va atendiendo, se está utilizando en muchos casos pues a la privada como circuito limpio y tenemos esa capacidad, yo creo que también tenemos esa obligación, ¿no? Y hay que pensar también, cuando se habla de complejidad, Ignacio, que lo comentábamos antes, pues que la privada muchas veces, o casi siempre ha sido punta de lanza de la innovación tecnológica, ¿no? Y lo mismo que el primer robot Da Vinci pues entró en la sanidad privada, las dos primeras máquinas de protonterapia se han implantado en Madrid y en 2 centros privados también, ¿no? Entonces yo creo que esos tópicos que existen, pues ahora mismo tienen poco sentido, ¿no? Y por concluir, porque no sé cuánto tiempo llevo, pero por ser prudente, yo lanzaría una serie de mensajes que considero muy importantes, ¿no? Somos complementarios, pero somos necesarios. La pandemia lo ha demostrado y en la pospandemia y en esta situación que tenemos actualmente somos absolutamente fundamentales para salir y estamos a total disponibilidad. Un segundo mensaje. No vivimos de lo público. Nuestra facturación tipo de un hospital está en un 65% por sector asegurador, un 13% solo por sector público y el resto pues vienen directamente pues otro tipo de seguros, por paciente privado, otros ingresos que no vienen por la actividad sanitaria propiamente dicho. Solo un 13% viene de lo público. Tenemos que dejar que el paciente elija y hay que poner recursos a disponibilidad para que se pueda llamar a esos pacientes, informarles dentro o fuera de la ley de garantía. Es el momento ahora de empezar a rebajar esas listas de espera. Y hay planes de choque ya en algunas comunidades autónomas, como es el ejemplo de Andalucía, pues que se han puesto desde un primer momento y que han servido pues para ir quitando todo tipo de patologías dentro o fuera de lista de espera. Tienes que terminar ya, Carlos. Sí, perfecto. Pues simplemente terminar diciendo que en la pandemia todos hemos sido uno y ahora este problema se puede abordar ya y que nosotros seguimos con total y absoluta disponibilidad para seguir colaborando y creo que podemos ser un elemento pues fundamental en la resolución de este problema de las listas de espera. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es muy grato oír esas palabras de ofrecimiento y de desinterés y de ganas de trabajar que siempre estamos habituados a oír de ti. Tiene la palabra ahora Salvador Morales, como decía antes, el presidente de la Sociedad Española de Cirujanos. Salvador. Muchísimas gracias a la Fundación por dejarme estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla. Creo que la ven. Bueno, yo como cirujano de a pie del Hospital Virgen del Rocío y del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, pues me gustaría dar una visión
con el aspecto doble que tengo de la Asociación Española de Cirujanos. Ya sabemos las cancelaciones, que afortunadamente han sido más a nivel mundial en patología benigna y maligna, y con datos concretos de nuestro país y de nuestros centros, pues vemos, por ejemplo, que en Virgen del Rocío ha habido una disminución importante de la actividad quirúrgica reglada, y esto ha ocurrido también en otros centros de los que también tengo datos de la Comunidad de Madrid. Lo que sí es verdad, y ahí me gustaría hacer una reflexión sobre qué ha pasado en la primera ola y la segunda ola, y vemos el comparativo, lo que ha pasado en Virgen del Rocío, por ejemplo, entre el año 19 y el año 20, y vemos cómo en la segunda ola, a pesar de haber sido mucho más fuerte en cuestión de pacientes diagnosticados e ingresados, cómo la actividad prácticamente no se ha parado tanto como en la segunda ola. Esto, el problema es que en la primera ola los cirujanos a nivel mundial y a nivel de nuestro país entraron en parálisis, y yo creo que todo el sistema sanitario, porque realmente no se sabía cómo actuar, mientras que en la segunda ola ya la Asociación Española de Cirujanos lanzó un comunicado que se publicó y se expandió por el mundo de que la cirugía debía continuar a pesar de la pandemia, porque si había cama disponible, llámese en la privada o en la pública, teníamos que seguir operando para seguir atendiendo a la población y evitar que existieran segundas víctimas. En este sentido, el tema CUPA, que es las listas de espera, la gran pregunta es que si las listas de espera, que es el título de la conferencia, muestran la realidad que estamos viviendo. Y yo muestro de nuevo datos de mi hospital. Vemos que esto es muy variable, porque igual que la patología de la unidad de colopatología baja solo un 24%, vemos como en cirugía de pared prácticamente se acercaba al 50%. Lo que quiero decir con esto, que la lista de espera, y cuando hablamos y en prensa salen, no son solo números, y a eso hay que recordarlo siempre. Detrás de una lista de espera de un número hay un paciente y hay una patología. ¿Y qué quiero decir esto? Si aumentan 200 casos, lo que hay que analizar qué es lo que aumenta. Yo creo que ahí debemos trabajar la sociedad científica y la sociedad en general para mostrar datos reales a la población y no mostrar pánico. No es lo mismo que suba 200 cánceres de colon que 200 hernias inguinales, o que suban 200 hernias inguinales, pero además se haya hecho un trabajo de identificar aquellas 4 que son complicables y quitarlas de esta lista de espera. Por mostrar datos, veis que en este año, en este periodo de la primera ola, la patología maligna en mi hospital ingresó en lista de espera el mismo número que en el 2019, pero no se incluyó ningún paciente en lista de espera de patología benigna. Y en el periodo global del año, la patología maligna se manejó igual, mientras que la benigna disminuyó un 35%, con lo cual la lista de espera no existe, no es una realidad de números de lo que muestra desde nuestra opinión. ¿Y cómo solucionar este aumento de este aspecto de la lista de espera? Yo creo que en el artículo que comenté anteriormente se hablaba que había que aumentar durante un año un 20% la actividad mensual para volver a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Ahora mismo hemos calculado entre un 30% aproximadamente. Y lo que está claro que los hospitales hay que sacarle rendimiento y que, insistimos y hemos dicho muchas veces, hay que romper las líneas rojas entre la medicina pública y la privada. Sin duda hay que aumentar las cirugías, porque se ha disminuido entre un 30 y un 40% en nuestro país, pero también las listas de espera han disminuido, y así lo muestran muchos como si fuera un éxito. En nuestro punto de vista es que el problema es que han disminuido porque se han bajado colonoscopias, son datos de un hospital, menos del 35% se han hecho. Hoy hablamos de menos del 20% de pruebas diagnósticas, con lo cual yo creo que el objetivo no es disminuir la lista de espera, es aumentarla. Es aumentarla no en el concepto de que esperen, sino que hay que nutrir la lista de espera con pruebas diagnósticas y con un llamamiento a la atención primaria para que diagnostique a los pacientes. Con lo cual, el reto, desde nuestro punto de vista, no es la lista de espera, sino que el reto es los pacientes no diagnosticados que están andando. La AECE, como gestora de los cirujanos españoles, ha hecho una labor importante. Lo que ha hecho ha sido, por un lado, primero, dar recomendaciones a los cirujanos de cómo actuar en esa primera ola de parálisis. Decirle que en base a la evidencia cómo enfrentarse a un quirófano, cómo enfrentarse a los aerosoles que se generan, etc. Posteriormente, lo que hicimos fue dar recomendaciones, asociarnos con preventiva, con las sociedades de anestesia, con la sociedad de microbiología, para llegar a los pacientes con seguridad, cómo testarlo preoperatoriamente. Después la AECE lo que hizo fue lanzar un proyecto llamado Os Cuidamos, junto con la SEDAR, para quitarle el miedo a la población, porque había mucho paciente que estaba en lista de espera que lo llamábamos a operarse y no quería operarse. Hicimos una campaña... Te queda un minuto. Para que... En un minuto acabo. Para que los pacientes vinieran. Y ahora estamos trabajando
y vamos a sacar una nueva nota de prensa la semana que viene y nos hemos unido también a otras sociedades como la Sociedad de Medicina de Familia para hacer un llamamiento para diagnosticar a los pacientes y nutrir esa lista de espera y que se operen más pacientes. Con lo cual, yo creo que el problema hay que analizarlo de forma global para precisamente trabajar sobre un concepto general de evitar las segundas víctimas de la pandemia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que no había hecho falta que te avisara porque lo has ido clavado. Muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar a Daniel Álvarez Cabo, a ver qué es lo que ha pasado en Madrid y cómo ve. Porque yo lo que sí he ido deduciendo de todo lo que he visto es que la puerta de entrada al sistema, que está en atención primaria, ha estado bloqueada. Es lo que voy deduciendo de todo lo que he ido escuchando. Tienes la palabra, Daniel. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Fundación Bamber para participar en un foro de esta naturaleza. Yo creo que es bueno que haya iniciativas de puesta en común de acciones entre el sector público y el sector privado para salir de una situación de la que es necesario hacer un breve relato histórico, aunque sea muy corto, ¿no? En la Comunidad de Madrid, a finales del año 19, se forma un gobierno de coalición por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid, y en el acuerdo para la formación del gobierno, una de las líneas principales de actuación en el ámbito sanitario era poner en marcha un plan de choque de lista de espera. Un plan de choque que estaba orientado a la optimización de los recursos públicos disponibles, a seguir profundizando en el ámbito de la transparencia de la información, en la ampliación del horario de los quirófanos programados, sacando una mayor rentabilidad al turno de tarde y profundizando también en el uso en los fines de semana, y es decir, fomentando la autoconcertación. Ese plan que estaba empezando a dar sus primeros pasos y que no se había terminado de formalizar, abruptamente llega la pandemia, hace un año por estas fechas, y la actividad quirúrgica, como bien han explicado los ponentes que han hablado antes de mí, se desploma. Se desploma porque es necesario que el sistema sanitario haga frente a la pandemia, porque los hospitales se convierten prácticamente en un 80-85% en centros de atención a pacientes COVID, y porque el sistema, si bien no estaba desbordado, sí estaba muy cercano al límite y tuvo que reinventarse con la generación de unidades nuevas para atención a pacientes COVID, con una duplicación, incluso triplicando la capacidad de pacientes críticos, ¿no? El COVID prácticamente en la primavera del año 2020 era prácticamente toda la actividad que se realizaba en los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, como nos ha relatado Carlos Rus. En el mes de junio hay una tímida apertura, empieza a crecer la actividad quirúrgica en los centros públicos de la Comunidad de Madrid y disminuye o se para un poco en otoño con la llegada de la segunda ola. La segunda ola, afortunadamente, es menos severa que la primera, nos permite seguir manteniendo la actividad quirúrgica y empiezan a aflorar problemas que habéis planteado, o ha hecho una referencia muy clara Ignacio Para. Durante mucho tiempo la atención primaria tampoco ha tenido posibilidad de funcionar con normalidad. La atención primaria, como primer escalón donde se capta a los pacientes, se detecta una necesidad de derivación a un servicio quirúrgico y de ahí se nutre la lista de espera. La consecuencia es que la lista de espera en números absolutos baja, pero es un indicador por primera vez negativo, porque está basado en una disminución de la demanda por la prácticamente parálisis de atención primaria que se ha tenido que dedicar al COVID y al seguimiento de contactos. Ahora mismo estamos, afortunadamente, parece que al final de la tercera ola, con un descenso importante en el número de pacientes hospitalizados, con un descenso importante de la presión sobre las UBIs quirúrgicas, aunque en Madrid hay que recordar que cerca de 500 camas todavía en los hospitales están ocupadas, 500 camas de críticos con pacientes COVID. Esto está afectando de forma muy clara a la cirugía. Hay determinadas cirugías complejas que no se pueden realizar en el mismo volumen que se realizaban en la época prepandemia, ¿no? Y entonces es necesario adoptar una serie de medidas. ¿Qué se ha hecho en Madrid cuando la pandemia ha empezado a darnos un pequeño respiro entre la segunda y la tercera ola? En primer lugar, se logró que 2 hospitales de apoyo
que están situados en el centro de Madrid, que son el Hospital de Cruz Roja y el Hospital de Santa Cristina, fueran hospitales libres de COVID. Son hospitales que tradicionalmente hacen una actividad quirúrgica importante, aunque como no tienen un área de referencia propia ni tienen urgencias, su papel es recibir pacientes derivados de lista de espera del resto del sistema sanitario público. Estos dos hospitales están libres de COVID y están recuperando unos niveles de actividad muy próximos a los previos a la pandemia, al servicio del conjunto de la organización. Eso es actuar por la vía de la oferta, se ha aumentado la oferta. Al mismo tiempo, un grupo de trabajo de profesionales, representantes del ámbito quirúrgico, de distintas sociedades científicas del ámbito quirúrgico y también de la enfermería, están elaborando distintas propuestas para aumentar la eficiencia del sistema y para buscar un abordaje por el ámbito del incremento de la oferta y de la eficiencia, como digo. ¿Por qué? Porque afortunadamente las listas de espera están creciendo en números absolutos. Atención primaria va recuperando progresivamente la normalidad. Las consultas de los servicios quirúrgicos en los hospitales han crecido en volumen, por tanto, al verse más pacientes quirúrgicas, toda esa demanda que durante meses estaba retenida ya se está siguiendo su cauce habitual de médico de familia, cirujano, inclusión en lista de espera. Y lo preocupante no es que estén aumentando la lista de espera, que es una consecuencia natural de la reapertura del sistema y del regreso a la normalidad. Lo preocupante es que los tiempos de espera están creciendo. Es verdad que las esperas, la demora media en Madrid es inferior a otras comunidades autónomas y a mediados de febrero estábamos en torno a 95 días, que no es una cifra mala en el contexto nacional, pero sí que está por encima de lo que nosotros entendemos como deseable. Y la lista de espera quirúrgica, desde finales del año 2020, en apenas estos 2 meses, ha crecido más de 8.000 pacientes, un 10%. La actividad sigue creciendo. La creación del Hospital Zendal ha tenido también la virtualidad de reducir la presión de COVID, no solamente en hospitalización, sino también en el ámbito de los críticos, porque el Hospital Zendal tiene una UBI concebida para 40 pacientes COVID, que son 40 pacientes que se detraen de hospitales generales y que permiten dedicar alguna porción mayor de camas de críticos a la atención a pacientes quirúrgicos. Por tanto, se está actuando desde el ámbito de la demanda a través de un crecimiento progresivo según se va recuperando actividad y también desde el ámbito de la oferta incrementando la posibilidad de utilización tanto de camas convencionales como de quirófanos, muy significativamente en esos dos hospitales como he comentado antes, como de camas de críticos. Este proceso va a ser lento y para salir del bajón que ha producido la pandemia, en Madrid, evidentemente, vamos a tener que recurrir no solamente a un aumento de nuestra eficiencia, sino a la colaboración público-privada. Madrid ahora mismo no tiene presupuestos, están prorrogados los presupuestos de ejercicios anteriores, pero dentro del ámbito presupuestario existe la previsión y ya se está trabajando, elaborando distintos proyectos para no solamente aumentar el rendimiento de nuestros quirófanos mediante la autoconcertación, sino también recurrir a la concertación de la privada. Esto está en una fase preliminar y pido disculpas por no poder ser más concreto, pero estamos todavía haciendo estimaciones de cuáles van a ser los recursos disponibles y cómo eso se va a traducir en concertación de procesos quirúrgicos. Pero en cualquier caso, es absolutamente necesario reducir los tiempos de espera fundamentalmente. Y además, aunque se sale un poco del ámbito de nuestra jornada, también nos preocupa mucho esa demora diagnóstica que se ha producido. Igual que ha habido una infrademanda en el ámbito de lo quirúrgico, las pruebas diagnósticas, muy significativamente la ecografía o las endoscopias digestivas, han sufrido un gran retraso. Y, de hecho, un comentario muy, muy frecuente entre los endoscopistas es que cuando se ha reanudado la actividad ordinaria, la proporción de patología severa, de tumores o de candidatos a intervenciones quirúrgicas que ellos están detectando en la fase diagnóstica es superior a la prepandemia y es simplemente por el tapón que se ha producido por estos meses de reducción de la actividad. Por tanto, estamos en varias líneas de trabajo, como veis, tanto para
la reducción de los tiempos de espera como aumento de la oferta y veremos a lo largo del año. Tienes que concluir ya. Sí, quiero decir que a lo largo de lo que resta de 2021 iremos viendo progresivamente sus efectos, tanto en términos de reducción de lista de espera en números absolutos como sobre todo en reducción de tiempos. Vale, muchísimas gracias, Daniel. Me da mucho coraje tener que parar, pero tenemos que seguir el ritmo porque luego tendremos ocasión en el coloquio de hablar más sobre ello. Muy bien. Entonces, vamos ahora a dar la palabra a Jorge Aboal, que es el director general de Asistencia Sanitaria de Galicia. Jorge, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por dejarme una vez más compartir con vosotros una tarde como la de hoy en este encuentro y exponer la experiencia. Voy a compartir pantalla mientras hablo, a ver si lo hago rápido y soy capaz. ¿La veis? Por favor, que alguien me diga que sí que me está viendo esto. Sí, Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, yo voy a ir rápido. Quería al principio poner 4 conceptos encima de la mesa porque me parece importante que cuando hablemos de lista de espera pensemos todos en lo mismo y bueno, comentar lo que pone aquí. La lista de espera no es más que la diferencia entre la oferta sanitaria y la demanda asistencial. La demanda puede ser movilidad real o inducida y la oferta, bueno, son los recursos que tenemos más el rendimiento que le damos. Por lo tanto, la gestión de la lista de espera es tratar de, bueno, equilibrar estos dos inputs y el output en cuanto a las entradas, indicaciones, salidas, la actividad. Y lo que sí que siempre me gusta decir cuando hablamos de lista de espera es que en la sanidad pública el objetivo no puede ser lista de espera cero. Esto quiere decir que tenemos profesionales, bueno, financiados por un sistema público que están de brazos cruzados esperando que venga alguien para ser atendido. Por lo tanto, entiendo que el objetivo de la lista de espera son unas demoras razonables desde el punto de vista tanto clínico como social. Y este es el objetivo de lista de espera. Por lo tanto, estoy de acuerdo básicamente con todos los planteamientos que se han hecho hasta ahora por mis compañeros y bueno, ilustrarlo un poco con los datos de Galicia. En cuanto a que nosotros, bueno, desde hace años, aquí, lo marco aquí porque es desde, bueno, el año en que yo cojo la Dirección General del Servicio Gallego de Salud y nos proponemos bajar la demora media por debajo de los 60 días, lo conseguimos en el 2019 y este año, como todos sabemos, bueno, pues por lo siguiente que pongo aquí, que es que esta es la demora media, durante los primeros meses del año 2020, que es el rojo, estábamos bien, pero aquí ya sabéis que a mitad de año 14, bueno, sucede el estado de alarma y las cosas cambian mucho. Fijaros hasta dónde sube la lista de espera. Estos meses de julio y junio, bueno, intentamos recuperarlo, pero recuperamos poco, se mantiene y lo que sí, a partir de octubre, noviembre y diciembre hemos hecho un gran esfuerzo quirúrgico para tratar de acercar estas dos líneas, que son las líneas habituales. Bueno, el 2019 es mucho más estable en el tiempo, con su curva de verano, pero bueno, este año ha sido absolutamente errático. Lo que sí que hemos trabajado muchísimo en mantener la prioridad 1 por debajo de los 20 días, como es nuestro objetivo, teniendo al final de este año 2020 17,8 días de demora media en prioridad 1, que ya sabéis que son aquellas cosas que no deben de esperar desde el punto de vista clínico. Estos son los procesos garantizados. Aquí tenemos en Galicia 108 procesos garantizados que tenemos un compromiso individual con los pacientes en intervenirlos en menos de 60 días y si no, este paciente puede ir a cualquier sitio, público o privado, donde quiera, dentro de Galicia o fuera de Galicia y nosotros le financiamos su intervención quirúrgica. Por lo tanto, estamos muy encima de cumplir este compromiso individual y sí que vemos con respecto al año pasado de estas 108 patologías que engloban en su mayoría procesos oncológicos que sí que hemos tenido menos, un 13%. Y no es que no hayamos cumplido, sino, como han comentado mis compañeros, bueno, pues que no hemos tenido la oportunidad de cumplir porque no han sido así diagnosticados. Esto es lo que sucede con las consultas externas exactamente igual. Bueno, el objetivo es llegar aquí y estábamos trabajando para llegar ahí. Este año se nos ha vuelto a disparar para arriba. La curva es exactamente igual que la quirúrgica, como visteis. Pero aquí me quiero parar un poco porque yo creo que este es el punto diferente en el cual coincido con todo lo que han dicho anteriormente mis compañeros, pero aquí quiero hacer una pequeña reflexión y punto de parada, que es las vías rápidas, que se supone que son aquellas vías rápidas, bueno, aquellas rutas asistenciales y vías rápidas que desde primaria
identifica signos o síntomas de alarma y sospecha de un proceso cancerígeno y se articulan estas vías rápidas que tenemos, que son las 7 vías rápidas. Y mirar, curiosamente, no hay tanta diferencia entre un año y otro. Y esto es desde atención primaria, los pacientes que mandan con sospecha de cáncer a estas vías rápidas hospitalarias. Lo que sí que hemos disminuido muchísimo la demora, ya la teníamos en 7 días, que es una semana, empezar a hacerte todas las pruebas diagnósticas para tener un diagnóstico menos de 7 días, lo hemos acortado casi a la mitad, pero mirad que la diferencia tampoco ha sido tan grande, 17.000 pacientes en un año normal, en el 17, y 16.500 en el año 20. Por lo tanto, yo creo que esto es los cauces rápidos que de la primaria tiene para que sus pacientes sean tirados por el hospital. Y con respecto al plan de reactivación, y con esto acabo, bueno, tenemos que plantearlo, ya lo hemos planteado, son 4 estrategias. La primera se basa en la priorización clínica, insistir en las vías rápidas de diagnóstico, tanto de consultas como de pruebas, quirúrgicas, las prioridades preferentes como estamos trabajando y las garantías. Una segunda estrategia sería aumentar la eficacia de los centros con recursos propios, es decir, incrementar lo que se pueda operar en jornada ordinaria y mejorar la capacidad de resolución, tanto diagnóstica en primaria como hospitalaria. Una tercera línea estratégica es acercar la información a la toma de decisiones. Esto es fundamental, que cada servicio tenga, tanto de primaria como hospitalaria, tenga un cuadro de mando propio con toda la información para hacer un seguimiento de la actividad y cómo vamos actuando sobre la demanda. Y por último, pues ya tenemos planificados los planes de choque para cuando podamos, basados en la autoconcertación, ampliación de jornada y, como no, complementarlo con los servicios sanitarios concertados, que siempre lo hemos hecho y bueno, han sido siempre nuestros aliados. Así que esto era lo que os quería contar y muchas gracias y espero haberme ceñido al tiempo. Muchísimas gracias, Jorge. Sí que te has ceñido al tiempo, lo has clavado también. Vamos a dar ahora la palabra, siempre esperada, de la industria. María Vila, por favor. Tu turno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a la Fundación Bamber por organizar este evento. Y enhorabuena a mis compañeros de mesa. Me ha encantado oír vuestros 5 minutos. Vaya por delante, antes de empezar a hablar, mi reconocimiento a profesionales sanitarios, gestores y administradores por el esfuerzo sin precedente que se está haciendo desde que empezó esta pandemia. Todos hemos coincidido, tanto en esta mesa como en la mesa anterior, en que tenemos un problema con las listas de espera, eso está claro. Un problema que además implica una reducción a la accesibilidad de pacientes al sistema sanitario. Y el problema, además, nos lo ha demostrado Salvador con cifras, el problema va a ir mucho más a medida que se vaya diagnosticando a más pacientes que accedan al sistema, accedan a esas listas de espera. Y no podremos solucionar, pienso yo, el problema con los recursos existentes sin más o pidiéndoles que hagan más horas. Podremos mitigar algo, pero no vamos a poder solucionar el problema. Yo voy a centrarme en la lista de espera quirúrgica y en los tiempos de espera que habéis mencionado tanto Daniel como Jorge, la importancia de no hablar solo de la cifra de la lista, sino del tiempo, de la demora. Y quiero hablar de la lista de espera quirúrgica no solo por la dimensión que va a alcanzar, sino porque además los quirófanos consumen en torno a un 40% de los recursos que tienen los hospitales. Yo dirijo una empresa de tecnología médica, entonces quiero dedicar mis 5 minutos, bueno, ya 4, a un enfoque práctico. Lo que quiero hablar es de cosas que se están haciendo ya y que ahora el sistema sanitario creo que podría hacer a más escala, porque es el momento de hacerlo. Comentaré una solución que estamos implantando junto con vosotros, con algunos de mis compañeros de mesa, de hecho, para reducir el problema de lista de espera quirúrgica, haciendo más eficientes los recursos gracias al uso de la tecnología de forma inteligente, conectada e integrada por los procesos. Jorge nos ha explicado muy bien la fórmula. La oferta es recursos por rendimiento. Bueno, pues recursos están limitados, vamos a ver si podemos mejorar el rendimiento de los recursos. Y esto es importante en el contexto de los fondos europeos. Los fondos europeos ahora que tenemos, que van a venir con la palanca de digitalización, nos ofrecen la oportunidad de cambiar el modelo asistencial para hacer las cosas de manera distinta y mejor, conectando de manera digital los distintos sistemas y recursos y permitiendo que el sistema utilice el dato para conseguir mejores resultados para el sistema y mejores resultados también para el paciente. En concreto,
La solución de la que estamos implantando es la del bloque quirúrgico inteligente y la digitalización de la hospitalización domiciliaria. ¿Esto en qué consiste? Así dicho muy rápido. Bueno, consiste en que en los bloques quirúrgicos tengamos infraestructuras, equipamiento y espacios, pero todos conectados entre sí, con procesos automatizados y procesos digitales, utilizando herramientas digitales que empoderen al paciente, que nos permitan hacer un seguimiento remoto del paciente antes y después de la intervención, no solo tenerle controlado en la intervención, sino antes y después de la intervención quirúrgica, y además incrementando la satisfacción del paciente y permitiendo la digitalización de la hospitalización domiciliaria o incluso el alta temprana de los pacientes, como mediante la tecnificación del hogar. Dispondríamos de centros dentro del sistema sanitario para el análisis del dato, centros que analizaríamos el dato con ayuda de inteligencia artificial y monitorización continua del paciente. Hay que sacar al paciente del hospital. El paciente tiene que estar en el hospital solo en aquellos momentos en que es indispensable que esté en el hospital. Si no, un paciente que ocupe una cama en el hospital sin que tenga que ocuparla va a ser un problema con la que se nos viene encima. Y esto no es ciencia ficción. En Medtronic lo estamos haciendo ya con otros partners, industria y, por supuesto, con el sistema sanitario, tanto público como privado. Y lo estamos haciendo ya en algunos bloques quirúrgicos con excelentes resultados de poder operar más. Operamos más con los mismos recursos y con mejores resultados clínicos y de satisfacción del cliente. Lo que pasa es que esto que se está haciendo todavía son pequeños oasis en el desierto. Si las comunidades autónomas destinan los fondos europeos que vienen ahora a sacar convocatorias de concursos públicos para poder hacer cosas como esta, de la que yo he hablado, puede ser esta o cosas de este tipo, a mayor escala, podemos conseguir muchos mejores resultados. Porque el problema de las listas de espera no podemos atajarlo hospital a hospital, implementando soluciones así en un determinado hospital. Necesitamos en este momento soluciones que se gestionen a nivel comunidad o que se gestionen a nivel área de salud, con torres de control de lo que está pasando para tener la información y poder tomar decisiones en tiempo real. Termino ya diciendo que en el contexto de los fondos europeos, esto además podría hacer que sanidad traccionase de otros sectores, como el sector de las TIC, la industria de tecnología médica, la educación, etcétera. Qué bonito que utilizando estos ejes transversales y estas políticas palanca del Plan España podamos hacer que sanidad no sea contemplado como un gasto, sino como un sector que traccione de otros sectores, además generando empleo para otros sectores. Y, por supuesto, reduciendo la lista de espera, que es lo que pretendemos. El coronavirus nos ha enseñado que las cosas se pueden deteriorar y podemos poner en peligro la accesibilidad de pacientes al sistema, pero también hemos aprendido. Tenemos ahora la oportunidad de hacer proyectos transformadores que alivien las listas de espera de forma inteligente y puedan volver a garantizar esta accesibilidad. Mi mensaje, por tanto, y con esto ya sí que termino, es, por favor, una petición a que intentemos no utilizar los fondos europeos solo para intentar hacer más o comprar más equipamiento o renovar equipamiento sin más. Esto, por supuesto, es necesario, pero creo que la solución puede venir más bien por intentar hacer cosas distintas y transformar el modelo asistencial. Es decir, incorporar, construir más equipamiento, pero siempre dentro de este bloque quirúrgico inteligente, dentro de esta gestión del dato, de esta conexión del paciente. Creo que con ello el impacto positivo en las listas de espera y en la demora media del paciente podría ser mucho, mucho mayor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María. También te has ajustado muy bien al tiempo. Tenemos como unos 20 minutos ahora para poder hablar. Yo tengo aquí varios apuntes que he tomado y que me gustaría poner sobre la mesa, a no ser que alguno de vosotros en este momento quisiera puntualizar algo de lo que se ha hablado. Bueno, pues entonces yo una pregunta que haría a Daniel sobre el tema de Madrid es ¿por qué no se utiliza el Hospital Zenda para aumentar la atención a pacientes de COVID y se libera a algunos hospitales, se les libera completamente, no solamente a esos dos que hablábamos, sino que a otros hospitales se les libere completamente del tema del COVID? Porque y se reutilice los circuitos para que se puedan atender en esos hospitales a enfermos no COVID, no lo sé.
Es un tema que sí que me gustaría que comentaras. En línea con la pregunta de Ignacio, nosotros estamos trabajando en dos estrategias distintas en relación con el COVID. Una, aumentar la derivación. Hay que pensar que ahora mismo la frecuentación de pacientes COVID en las urgencias de Madrid ha caído drásticamente. Quiere decir, considerando que cerca de una treintena de hospitales tienen urgencias, a lo mejor cada uno de esos hospitales de promedio diariamente está ingresando 4, 5, 6, o sea, es un número muy pequeño, ¿no? Estamos intentando, modificando el perfil de los pacientes que pueden ser atendidos al CENDAL, incrementando de alguna manera las indicaciones, aprovechando que tenemos profesionales médicos de distintas especialidades, aumentar el abanico, por tanto, reducir los ingresos en el resto de hospitales y concentrar progresivamente los pacientes en el COVID. Y otra línea de trabajo es esos 500 pacientes que he comentado que todavía están en las UCIs, que son pacientes COVID, intentar que además la salida de ellos a las áreas de hospitalización convencional no sea a un hospital general, sino a la medida de lo posible derivarlos al hospital CENDAL, que tiene capacidad para rehabilitarlos. Hay que considerar que además la estructura arquitectónica del hospital CENDAL, con pasillos perimetrales y con espacios grandes y muy diáfanos, permite posiblemente una deambulación del paciente que en un hospital general es impensable, por ejemplo, por lo angostos que son los pasillos. Y tenemos fisioterapeutas, tenemos dotación de rehabilitadores que van a permitir que la salida de las UCIs quirúrgicas sea en gran parte hacia el COVID, de forma progresiva. Y eso va a reducir, lógicamente, la presión sobre los hospitales y la capacidad de, en el marco de los distintos planes de elasticidad que han elaborado las gerencias de los hospitales generales, ir recuperando progresivamente la normalidad de la actividad quirúrgica, disponiendo de más camas convencionales y sobre todo de más camas de críticos. Muy bien, muchas gracias. También se me ocurre una pregunta más genérica. A lo largo de la primera sesión, y yo creo que también aquí, bueno, más bien allí, se habló de que el cambio, la transformación en la atención quirúrgica que se había producido ahora para pacientes agudos en un estadio más grave de su enfermedad, y que habían visto que no había habido, por lo menos no tenían conocimiento en los estudios que hicieron, unos resultados económicos superiores, es decir, que eso no había significado incurrir en más gasto. Bueno, no lo sé, es un tema que hayan planteado, pero lo que voy a plantear aquí no es los resultados económicos, sino los resultados en salud, porque claro, mientras no tengamos información sobre los resultados en salud, el crecer o no crecer en actividad asistencial no me dice nada. Lo que me dice es si ese aumento de actividad asistencial significa una mejora en los resultados en salud, una mejora en los resultados en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente porque además para medir los resultados en salud como resultado, valga la redundancia, de una actividad asistencial, es necesario conocer, identificar muy bien esa actividad y esa patología y el estadio en que se encontraba esa patología, porque si no es muy difícil el poder evaluar los resultados porque estaríamos sumando peras con manzanas, ¿no? ¿Me podéis alguno comentar sobre este tema? ¿Qué experiencia tenéis o cómo lo veis para el futuro? A ver, Jorge, tú tal vez me puedas... Sí, la verdad es que yo lo que tú planteas, pues ciertamente también me lo planteo yo. Es decir, yo sabéis, bueno, que desde el primer momento aquí en Galicia tenemos una línea clara de medir resultados en salud, ¿no? Y de medir lo que hacemos no en actividad, no en volumen, sino en resultados de salud y en resultados de salud también teniendo, bueno, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos a los cuales nos debemos, claro.
Y yo en este momento creo que sería muy difícil medir resultados en salud porque hemos pasado esta crisis que, al menos aquí, nos hemos centrado sobre todo en patología tiempo dependiente, es decir, en aquella patología que el tiempo empeora el pronóstico. Por lo tanto, todo lo oncológico, todo lo vascular, arterial, todo lo agudo, bueno, pues nos hemos dedicado a ello. ¿Y qué hemos dejado? Pues aquellas cosas programadas o programables que pueden ser toda la ortopedia, prótesis y demás. Y entiendo que el gasto sanitario, al menos en esto, claro que ha disminuido, pero lo tenemos ahí para el siguiente año. Así que la cuenta de resultados va a ser lo que no has gastado un año, lo vas a gastar más en el siguiente, ¿no? Pero si mido los resultados en salud, teniendo en cuenta todas estas personas que han dejado de percibir la mejora en su dolor, en su proceso, con todos los procesos ortopédicos, bueno, toda la cirugía de prótesis y todo esto, o cirugía de cataratas, o bueno, hemos intentado hacer ambulatorio, pero el ambulatorio también tiene su tope. Entonces, yo entiendo que si hacemos un resultado en salud general, el resultado no iba a ser muy beneficioso, ¿no? Muy bien. Hay otro tema que, oyendo a María Ávila, se me ha ocurrido, ¿no? Y bueno, es el tema de los fondos europeos, de cómo vamos a utilizar los fondos europeos. Por un lado, yo creo que, bueno, la accesibilidad a esos fondos por todo el sistema sanitario, sea público o privado, ¿no? Y luego, en cuanto al empleo de los fondos, bueno, yo creo que esto no debería de ser un nuevo plan E, sino que esa utilización tiene que ser para aquellas cosas que estamos hablando fundamentalmente en el ámbito de la digitalización de la sanidad que aporten valor. Es decir, aquellas cosas que sean elementos diferenciales que nos van a permitir progresar y no aquellas cosas que, bueno, pues que nos faciliten igual más o menos la tarea o que sean más o menos bonitas o que sean más o menos un poquito más de lo mismo pero más bonito, ¿no? Sino realmente que aporten valor, que sean proyectos que están en el ámbito del Internet de las cosas, están en el ámbito de la inteligencia artificial, del tratamiento Big Data, etcétera. Pero como decía María, pues que por ejemplo puedan resolverse muchísimas cosas a través de esta digitalización de los sistemas que permita una atención de hospitalización en casa con garantías, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que alguno de vosotros, si está iniciando alguno de estos proyectos o está en este tema, me diera un poco su opinión. Bueno, Ignacio, yo si quieres, te comento, nosotros creemos que hay dos áreas que son básicas para este tipo de fondos. Una es digitalización, por supuesto, y otro es todo lo que es el tema de medioambiental. Tenemos que recordar que los centros al final sanitarios y hospitalarios pues, son grandes consumidores. Hay muchos puntos de mejora desde este punto de vista de consumo energético y con todo lo que afecta. No hablo solo de luces LED, sino también de otro tipo de maquinarias, instalaciones, ventanas, cierres. Bueno, hay muchísimas cuestiones que se pueden abordar. Yo creo que la digitalización y muchas de las cuestiones de ámbito de innovación, de tecnología, el COVID ha sido una especie de máquina del tiempo. La telemedicina era algo que estaba ahí. Nosotros nos planteábamos si hablar con una compañía aseguradora y poner este tipo de consultas y si se podría conseguir y hoy por hoy es algo absolutamente normal, ¿no? Se ha normalizado y de pronto ha llegado y aquí estamos, ¿no? De hecho, teniendo este evento y lo estamos teniendo por videoconferencia y yo creo que con una buena organización no por esta parte y seguro con un buen resultado. Y hay dos puntos que yo creo que son fundamentales y aprovecho también que tenemos representación política y de la industria delante, ¿no? Uno es que los políticos apostéis por estas líneas, que las pongáis dentro de vuestras prioridades. Que veáis cómo os beneficia al ámbito público y al ámbito privado, que lo sois de ambos, ¿eh? Que lo sois de ambos y necesitamos vuestro apoyo. Nosotros estamos promoviendo proyectos colaborativos, tanto a nivel territorial como a nivel de distintas empresas. Vamos a agrupar muchos centros a nivel nacional para presentar proyectos a nivel nacional y a nivel de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y yo sí quería lanzar también un mensaje con respecto a estos fondos, Ignacio. Es el mejor momento y la mejor oportunidad que vamos a tener para poder acceder
a fondos de esta tipología y que pueden suponer un avance brutal. No va a haber un momento mejor. Vienen muchísimos fondos y seríamos muy torpes si no somos capaces de darle salida y de hacer que signifique un progreso muy importante y significativo para nuestra sanidad y para nuestra salud. Muy bien. Si me permites un comentario breve, Ignacio. Sí, por favor. Creo que tienes toda la razón, Ignacio. O sea, digitalizar por digitalizar porque es bonito, no. Lo que pasa es que lo que nos va a permitir digitalizar, aparte de tener mejores procesos, es poder medir. O sea, precisamente es digitalizar para medir resultados. Sin el dato no vamos a poder ver esos resultados en salud que estabas diciendo ni esa satisfacción del paciente. Sí. Bueno, vamos a ver cómo lo digo. Continuamente estamos hablando del tema ambiental, medioambiental, la necesidad que tenemos de cuidar del medio ambiente. Y yo estoy de acuerdo también, pero dentro de la racionalidad. Es decir, en este momento hay un planteamiento casi obsesivo con el medio ambiente. Evidentemente, hay mucho que mejorar, ¿no? Sobre todo y en ahorro energético, etcétera, etcétera. Pero no pero corremos el riesgo de supeditar lo urgente, lo necesario a algo que yo personalmente creo que no es lo más urgente ni lo más necesario ni lo más peligroso que ocurre en el ámbito de la sanidad y en el ámbito de la salud, tanto privada como pública. Me parece muy bien, pero no sé, no sé, igual soy políticamente incorrecto, pero creo que esto, hay mucha gente que piensa como yo, ¿no? Y yo me atrevo a decirlo. Bueno, yo creo que tenemos todavía como 1 minuto o 2 minutos por si alguien de vosotros quiere hacer una última puntualización. Hay una pregunta concreta que ha hecho una persona que está aquí en el chat que pregunta sobre cuánto podemos tardar en regularizar, absorber la demanda de actividad pendiente, 1 año, 2 o más. Yo creo que ahora mismo es impredecible porque la tercera ola que está en retroceso todavía sigue condicionando, desgraciadamente, el funcionamiento del sistema sanitario. La vacuna nos va a abrir un nuevo horizonte y si las sucesivas olas, si se produce alguna, tiene menor magnitud, posiblemente el sistema va a centrarse en aquello a lo que tiene que dar respuesta, que es la resolución de los procesos diagnósticos y, lógicamente, la atención a la lista de espera quirúrgica. Pero realmente no veo posible, antes de 1 año, que esto recupere la normalidad. Habrá diferencias, evidentemente, autonómicas, porque la situación en toda España no es la misma, pero mi percepción respecto a la Comunidad de Madrid, que estaremos próximos al año, posiblemente. En el mejor de los escenarios. Nosotros desde la AEFE hicimos un planteamiento de que hacía falta aumentar mensualmente un 30% la actividad de los hospitales para llegar en 1 año a estar en los niveles previos a la pandemia. Pero, lógicamente, depende de esa cuarta ola, si va a venir o no va a venir. Lógicamente, va a influenciar muchísimo en ese sentido y es la clave ahora mismo de cómo actuemos. Lo que está claro es que hay que invertir en sacar adelante y aumentar la actividad, y eso no hay duda. Yo soy de la opinión que si todo va como tiene que ir, la vacuna funciona como tiene que funcionar y va todo en orden, también el escenario es alrededor de 1 año, para volver a estar más o menos en los puntos en los que estábamos en la época pre-COVID. Muy bien. Tenemos aquí una última pregunta. Ya no vamos a admitir más preguntas, pero es una pregunta para Carlos Rus. ¿La puedes leer, Carlos? Sí, la estoy leyendo. Sí. Dice, teniendo en cuenta que los prestadores de los servicios de medicina privada son médicos en su gran mayoría autónomos, ¿han contado con ellos tanto en el avance hacia la telemedicina o en la colaboración público-privada? Bueno, como sabéis, muchísimos de los profesionales médicos, como también, por ejemplo, es el caso de Salvador, pues trabajan en el ámbito público y trabajan en el ámbito privado. Es decir, son nuestra principal fuerza. De hecho, es mayoritaria en el ámbito de los especialistas y, por supuesto, no es que se cuente con ellos, es que son el recurso fundamental, ¿no? en estos momentos. Yo creo que la telemedicina
tiene que venir muy dirigida también por aquellos que son los financiadores. Tiene que venir por el ámbito asegurador, que ya lo está permitiendo. Yo creo que esto se va a quedar. Tiene que venir también por el ámbito público, ¿no? Yo creo que tenemos una gran capacidad todavía de crecimiento, por ejemplo, en la asistencia a domicilio, donde estamos en un 10%, y todo esto que comentaba, todas estas nuevas tecnologías que comentaba María Vila, como la telemedicina, pueden ser una gran herramienta, ¿no? Y, por supuesto, para disminuir la lista de espera, Ignacio, fundamental también pues contar con todos los recursos y sobre todo pensando pues en el paciente, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Damos por concluida la segunda sesión y vamos a dar paso a la clausura, donde nos va a pronunciar unas palabras hablando sobre la situación en Andalucía, el consejero de Salud y Familias de Andalucía, Jesús Aguirre. Muchísimas gracias a todos.